Audio exclusivo de Actitud 92.5. Estamos con Eduardo Gaileástegui del Espacio Peronista y también está con nosotros Sebastián González del Movimiento Evita, porque como lo venimos diciendo desde hace tiempo, este es un año electoral. Nos preguntábamos, Eduardo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a candidatear? ¿No se va a candidatear? ¿Va a participar de estas elecciones o no? Bueno, aquí lo tenemos a Eduardo para que él nos cuente en primera persona qué está haciendo y qué va a pasar en este año 2019 con él. ¿Cómo va, Eduardo? Buenos días y gracias por visitarnos. Buenos días, Juancho, buenos días a todo el equipo, a toda la audiencia y muchas gracias por permitirnos estar en tu espacio, en tu radio. Siempre estamos muy cómodos acá. Y antes de empezar, déjame mandar un saludo, un abrazo fuerte a la familia Basigalupo por la triste pérdida de Julio, así que aprovecho el momento también. El abrazo para ellos, obviamente. Eduardo, llegó el 2019, año electoral, y vos desde hace varias elecciones sos uno de los protagonistas justamente en Monte. ¿Cómo se está trabajando este año con respecto a las elecciones o cómo vienen laburando con respecto a esto? Primero, soy un agradecido a lo que es el espacio del peronismo que me ha permitido ser candidato en otras ocasiones, y si bien el protagonismo por ahí en lo que refiere al peronismo lo han tenido aquellas personas que han sido electas como concejales o los que son referentes del partido, desde nuestro espacio seguimos trabajando como lo hacemos habitualmente, siempre por ahí no haciéndolo público porque realmente los referentes o las personas que han sido elegidas o que están ocupando cargos son otras y corresponde que ellos tengan el protagonismo, por eso han sido elegidos, pero a pesar de eso nosotros seguimos trabajando, seguimos reuniéndonos. Desde el año pasado hubo una necesidad con distintos espacios del peronismo de empezar por lo menos a tener reuniones en las cuales hubiera un comienzo de consenso. Estas reuniones que se realizaron durante gran parte del año pasado tuvieron una connotación creo que muy positiva, porque a pesar de las diferencias que hubo y que realmente continúan en algunas maneras, se encontraron puntos de acuerdo. Y si bien nos va a encontrar estas elecciones con varios candidatos del peronismo representando en distintas listas y con distintas ideologías de trabajo, filosofías de trabajo, vamos creo que en un muy buen camino para lograr un consenso de unidad que, vuelvo a reiterar, aún habiendo diferencias y que esas diferencias hay, la realidad, la necesidad social, económica a la cual estamos atravesando está muy por encima de eso, y lo veo como un gran paso de madurez política en dejar de lado por ahí lo personal o lo que ha pasado en pos de beneficio del pueblo. En este caso que vos decís, bueno, estamos en pos de la unión, de trabajar juntos, más allá de las diferencias y demás, tiene que ver con candidaturas, esto sabemos que se vienen reuniendo, como vos nos decías también, desde hace mucho tiempo, pero me parece que hay dos espacios igual dentro del peronismo. Me parece que está por ahí, por un lado, Unidad Ciudadana, y por otro lado, este espacio peronista que se viene reuniendo y demás. Me parece que por un lado está Mirta Piñón, y por otro lado está, bueno, Abraham y toda la gente que se está reuniendo, que él nos contaba también que hasta gente del Frente Renovador ha estado participando de estas reuniones. Exactamente, hay todo un espectro del peronismo, como pasa también más arriba, en la cual todas las referentes del peronismo también están representados en Monte. Consideramos muy necesaria también una interna dentro de lo que es San Miguel del Monte, porque las internas muchas veces potencian el espacio. Y lo que a nosotros nos parece una cuestión lógica y de sentido común es cualquier candidato que quiera tener la posibilidad de manifestarse como tal, lo puede hacer. Y en ese sentido me parece que la comunidad de Monte, de acuerdo a sus gustos, preferencias, militancia, filosofía, pensamiento constructivo, como lo quiera llamar, sí, va a tener una gama y una variedad de opciones, las cuales no va a ser necesario tener 10 candidatos dentro del espacio, porque eso también perjudica, pero por lo menos una interna donde haya 2, 3 listas o 4, ponele, va a ofrecerle al electorado una variedad en la cual podrá elegir su representante del peronismo y así posteriormente a las PASO potenciarlo para las elecciones generales de octubre. ¿Y dentro de esta interna no te viste tentado a ser candidato? Mirá, me lo han preguntado y lo he manifestado inclusive en estas reuniones y demás. Si la candidatura sirve para fortalecer el espacio del peronismo, vamos a estar. Si la candidatura nuestra debilita el espacio, personalmente prefiero no estar y tratar de que el peronismo pueda ganar el Monte. Consideramos que hoy por hoy el futuro de lo que es Monte, la provincia y nación, va a depender de más cosas que de lo personal. Y entonces nosotros estamos
plantados en esa postura. Si nuestra candidatura de nuestro espacio va a potenciar precisamente el peronismo de Monte, lo vamos a hacer. En caso contrario, acompañaremos y estaremos ayudando al mejor candidato que tengamos. Bueno, está abierta entonces la posibilidad. Esto no quiere decir ni un sí ni un no. Puede ser todavía que seas candidato. Y bueno, hablando justamente de esta posibilidad, supongamos que no sos candidato, como hasta el momento no lo sos. Dentro de los espacios, ¿cómo trabajás vos personalmente? Porque está Piñón, como decíamos, está Abraham, que ya sabemos que está candidateado. No sé si irá en esa interna de la Cámpora, si llega a poder competir dentro de esa interna con Mega. Entonces hasta ahí tendríamos 3 candidatos, no sé si hay alguno más. Mirá, de todos los que nombraste, primero quiero destacar la buena voluntad de todas las personas, porque dentro de esta reunión han participado el señor Jorge Álvaro de ATE, algún otro sindicato también, han participado el gobierno actual con su jefe de gabinete, con gran parte del gabinete, con la señora intendente también, Mirta Piñón, Ismael Abrán, José Laveglia, Juan Carlos Laveglia. Hay distintos referentes de distintos espacios, la gente de la Cámpora también, y va a haber un espectro grande. Después por ahí alguna lista, estaba también Social 21 en su momento, con lo cual tengo entendido que no va a participar como candidato, me parece que no, pero sí está dentro de ese espacio. Entiendo que llegado más el momento, sabemos que hasta fines de junio no se van a cerrar las listas, puede haber algunas listas que se acoplen, pero nosotros estamos trabajando, me parece que como primera medida, a un acuerdo político que nos lleve a encarar las PASO con un peronismo que, a pesar de estas listas y estas diferencias que hay, esté alineado con un pensamiento más positivo, más constructivo, y en vistas a eso poder trabajar de cara a las elecciones generales y posteriormente a la eventualidad de ser gobierno. Es muy personal lo que voy a decir, debido a la situación social, económica que está atravesando nuestro país, principalmente nuestra ciudad, no vamos a poder trabajar de la manera que se venía trabajando anteriormente, con un gobierno que por ahí, el que le tocaba ser intendente, con su espacio político le alcanzaba para poder trabajar. Me parece que se viene una política más de consenso, más integradora, en donde el intendente que sea debe trabajar en conjunto. Es más, hasta creo que ese trabajo en conjunto debe traspasar los límites del mismo espacio y poder consensuar políticas de corto, mediano y largo alcance con los otros espacios políticos. Sí, se está hablando también a nivel nacional de esto, ¿no? De que por la situación que está atravesando la Argentina y por lo que se augura para el futuro, va a haber que tener un cambio de paradigma, podríamos decir, político, ¿De porque pensamiento político? sí, va a haber que se va a tener que unir, porque si no, por ahí ponían algunos de los países que con una crisis o con un problema de inflación parecido a la Argentina, la salida fue justamente la unión de los políticos de los distintos partidos para trabajar todo en conjunto. Pensá que nosotros tenemos índices de los peores del mundo. O sea, estamos peleando un momento de una batalla en donde todos son reveses. El presidente, el gobernador, el intendente que venga va a tomar un fierro caliente en cuanto a falta de trabajo, políticas de salud, políticas económicas, de educación, inflación, pyme, o sea, producción. Va a haber que trabajar mucho. Y en ese sentido es que este consenso tenemos, creo, la necesidad de hacerlo. A mí, Edu, no sé si se puede aclarar o no, pero a mí no me queda claro cómo participás habiendo tantos candidatos en el mismo espacio. ¿Cómo participa Eduardo Gallástegui en el día de hoy? Mirá, el espacio nuestro siempre se ha caracterizado de poder tener diálogo con todos. Y de hecho tenemos muy buen diálogo con todos, a pesar de tener diferencias políticas, porque a veces uno entiende que la política se va de este lado, otro de otro, todas son respetables. Nosotros entendemos la política como algo de consenso, algo donde todos tienen que participar, todos tienen que poder dar de su opinión y todos podemos dar nuestro grano de arena en beneficio de todos. Creo que eso también nos ha llevado a que en este momento el diálogo que mantenemos con todos es fluido, es cordial, es respetuoso, y te vuelvo a decir, eso no quiere decir que esas diferencias desaparezcan, porque cuando hablo de diferencias políticas precisamente, o de gestión o de ejecución. Lo que sí, por ejemplo, tenemos un acuerdo donde se debe modificar lo que se venía haciendo antes. O sea, el que venga no puede hacer lo mismo. Estadísticamente en Monte estamos viendo que cada 4 años se están cambiando los gobiernos, por aciertos, por errores, por lo que fuera, pero ningún gobierno puede mantener su gobernabilidad. Eso habla de que hay algo que modificar, indefectiblemente. Y nosotros, en nuestro espacio,
y esto lo hemos manifestado todos los demás espacios, y que también están de acuerdo, en que se debe trabajar en 3 patas. Uno, que es la parte política, hacer un fortalecimiento del espacio del peronismo en donde esté abierto a todos. Una parte de trabajo hacia lo que sea los cargos públicos, o sea, hacer una preparación para lo que refiere a lo que serían los concejales, el equipo ejecutivo, y otra parte trabajar sobre la credibilidad hacia adentro y hacia afuera. Nosotros tenemos que preparar y empezar a dar credibilidad a los que vengan atrás nuestro, porque el día de mañana cualquier chico, Seba, algún otro joven que quiera ser candidato, lo que fuera, al golpear la puerta tiene que ser bien recibido. Y eso va a ocurrir solamente si empezamos a cumplir con las promesas de campaña. Entonces, difícil. Bueno, pero hay que empezar a hacerlo. Una de las cuestiones que me parece que hay que hacer y cambiar la mentalidad es que lo que está escrito, por ejemplo, en el municipio de Monte, ya sea por decreto, por ordenanza, por lo que fuera, empezar a cumplir lo que está escrito y después empezar a proponer las cosas que queremos para mejor. Y si viene un gobierno peronista que tiene una filosofía, lo haga hasta acá. Si viene otro gobierno que lo continúe de otra manera. Si viene otro espacio político, bueno. Claro, lo que pasa que, a ver, una cosa es cuando nosotros lo decimos y otra cosa es cuando lo llevamos a la práctica. ¿Por qué? Porque tenemos el claro ejemplo en una pequeñez, podemos decir. Porque por ahí cuando nosotros hablamos de estas cosas, alguien está pensando, hay cosas más importantes. Sí, es verdad, hay cosas más importantes, pero empezar por las pequeñeces me parece que tendría que ser lo más fácil. Venimos en un consejo deliberante, no sé si lo ves, si sabés cómo se está manejando y demás. Venimos en un consejo deliberante donde el gobierno anterior no respondía a los pedidos de informe. Se usó en campaña, se dijo en campaña, no sé si fue uno de los caballitos de batalla, no llegó a ser, pero sí se habló mucho de esto. Bueno, repetimos, mismo error en el gobierno actual. El Consejo Deliberante pide informes y el gobierno actual no responde los informes. Y si lo responde, lo hace en un 10% de los informes que se piden. Entonces, cuando yo escucho, a ver, la idea está buenísima, pero me parece tan utópico que eso es lo que me parece que hace perder credibilidad. Nosotros, bueno, he estado acá en otras oportunidades, en otras elecciones, y hablamos siempre de esto, no es una cosa nueva. Me parece que en este momento la situación es tan grave que, a pesar de decirlo, vamos a tener fervientemente la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay margen. Esto se compara por ahí las crisis de este año con la de 2001. Yo creo que esta es más grave porque los márgenes son más chicos que tenemos. Saquémosle los nombres, saquémosle macrismo, cristinismo, vamos a sacar y a respetar las diferentes opiniones y los gustos de cada uno. Pero voy a contar una anécdota. Nosotros teníamos, mi padre y mi tío tenían panadería. Ante una crisis igual que pasó, que la harina aumentaba y demás, se corrió riesgo de perder el trabajo y de cerrarla. ¿Qué hicieron? Justo tenían un terreno por una zona cerca de la laguna, se vendió y se compró todo en harina. Eso le sirvió a mi familia para mantener el trabajo y que las fuentes de trabajo no se cerraran. Ahora se perdió capital. Si vos te pones a pensar, hubo algunas panaderías de Monte en esta situación que no tuvieron la suerte esa de tener ese respaldo, a pesar de que te descapitalizás, mantenés la fuente de trabajo, tuvieron que cerrar. A veces no es necesario ir y escuchar un medio u otro. Yo creo que cada uno, dentro de lo que vive habitualmente, con su familia, con su trabajo, hoy estamos viendo que los márgenes son más cortos, son peores. Entonces debemos, los que hoy nos toca por ahí estar, tener la posibilidad de charlar dentro de lo que es la política de Monte, de machacar en esto. No hay margen. O sea, el que viene durante 4 años va a tener que trabajar abriendo camino para que el otro que venga posteriormente pueda empezar a edificar y a construir de vuelta. O sea, los gobiernos que vienen son para abrir camino y esa apertura de camino no se va a poder hacer solo. Entonces, agradezco y acá pongo en valor las charlas que hemos tenido dentro de todos estos espacios, de algunos dirigentes que tienen cargos y otros que no, y otros que han sido funcionarios o concejales que no, los representantes de los sindicatos, los chicos nuevos que se están agregando. Pongo en valor por lo menos que, a pesar de estas diferencias, se entiende la problemática y por lo menos se está teniendo la intención de hacer esa modificación dentro de lo que es el peronismo. Creo que va a ser un compromiso, debería ser un compromiso genuino, algo
imponer otra palabra utópica, honorífica, de poder manifestarlo en la realidad. Edu, ¿qué pensás para cerrar, qué pensás de eso que dice el que gana gobierna y el que pierde acompaña? ¿Se puede llevar a la práctica? Yo pienso que se puede llevar a la práctica siempre y cuando aquel que gana tenga la responsabilidad, la convicción y la dignidad de respetar los acuerdos. ¿Por qué? ¿A qué llamamos acuerdos políticos? De poder trabajar en conjunto más allá de las diferencias en políticas constructivas para todos. Ahora, si a vos cuando te toca ganar después de esos acuerdos no los respetaste como tales, ahí es donde se produce la fragmentación y las divisiones, porque... ¿Te pasó? En algunos puntos sí y en otros no, pero viste, a veces uno no puede pretender que el otro haga lo que a mí me parece. Claro. Tendrá sus razones, uno podrá estar de acuerdo o no. ¿Por qué te pregunto esto? Porque, a ver, por ahí los que no sabemos mucho de política o en la calle, el común de la gente, el terrenal, dice, por ejemplo, lo que ha pasado con vos. Dice, pero qué lástima, no se juntó Eduardo con Mirta o con Basualdo en su momento, porque entre los dos podían ganar la elección. Por ir separados se pierde, no solo en este espacio, también en otros espacios, como lo pueden decir con Castro y Ferrandi, como lo pueden decir en varias combinaciones. Por eso te pregunto, porque, a ver, como decíamos, has participado en varias elecciones y por ahí yo lo que veo, y por ahí estoy equivocado, corregime obviamente, digo, participás de las elecciones y después como que te abrís o como que no seguís acompañando al gobierno que gana. Entonces, por eso digo, ¿se puede el que gana gobierna y el que pierde acompaña? No, lo que pasa es que también, mirá, nosotros en la elección del 2011 precisamente, en la elección del 2011, nosotros hicimos muy buena elección, pusimos dos concejales nuestros en la lista. Sí. De hecho, Ruggero Catena tuvo la oportunidad de estar sentado en la banca cuando faltaba alguno de los titulares. Lo que pasa es que también el que conduce en su momento estima o no de que pueda estar o no. Por eso yo te decía, venimos con una historia por ahí de gobernabilidad en los cuales los espacios que ganaban eran autosuficientes como para poder trabajar. Yo creo que lo que... ¿Eran o se creían? No sé, eso lo podrá contestar el que estuvo en el lugar. Uno lo va mirando de afuera. Si yo me pongo a ser estadista más que nada, o ha cambiado la modalidad de la gente, del electorado a la hora de votar, o no se han cumplido con las expectativas que se han tenido por ahí de los gobiernos. Y por eso digo, hay que hacer un mea culpa, porque todos somos culpables. Acá no es que uno es culpable mayor y otro menor. Me parece que esa mirada debe modificarse. Por ahí en lo que vos decís, Consejo Deliberante, pasan los otros espacios políticos también. Y nosotros estuvimos hablando, por ejemplo, en las legislativas pasadas, el Consejo Deliberante que trabaje en conjunto y ser un poco más serio de ponerse la camiseta del pueblo, además de la del partido. Claro. Yo creo que hay un gran potencial en Monte. ¿Cuál es lo que nosotros queremos? O sea, yo tengo un profundo respeto por Sandra Ferrandi, por Jo Castro. Los considero, los aprecio, son buenas personas, pero considero que en Monte debe ganar el peronismo, porque se debe modificar esta política social y económica, y vos ves en los discursos del presidente, del ministro de Economía, en donde se va a seguir esta política de ajuste, con lo cual, si dentro de estos 4 años de gobierno, que uno entiende que los primeros años de mandato son los mejores, imagínate un segundo mandato en estas condiciones. A ciudades como la nuestra, ciudades chicas, les va a costar mucho más salir de esta situación. Y también, y vuelvo a reiterar y siendo respetuoso con la preferencia del electorado acerca de tal o cual candidato, tal o cual espacio. Creo que hay que empezar a evaluar en esta elección los costos que estamos dispuestos a pagar. Ya han sido muchos los costos que estamos pagando en cuestiones laborales, sociales, familias que se mudan a otro lugar en busca de trabajo, cambios de chicos de escuela, de una escuela a otra. Y el tema es que, bueno, entendemos que se debe modificar una política, debe haber una política más justa, se deben bajar los impuestos. La verdad que hoy por hoy el salario se ha perdido. Sí. Y otra de las cuestiones también es la manera que comunicás. Yo creo que esto lo estamos hablando a nivel local, Edu. A nivel general te estoy hablando. Yo, por ejemplo, yo estoy hablando a nivel provincial y nacional. Las políticas que se están hoy, por ejemplo, un docente de Monte, con todo lo que ha pasado en las paritarias, el año anterior sin paritaria, en donde no se está pidiendo aumento, se está pidiendo recomposición salarial. Lo que están pasando los auxiliares, los docentes que no sabés cuánto cobrar, y ahora que vienen las elecciones, hay aparentemente una necesidad de abrir. No es respetuoso que el ministro de Economía te diga... Pero es respetuoso que al otro día de haberse llegado a un acuerdo con el gobierno, el sindicato anuncie que hace paro el 30 de abril. Mirá, el tema de los sindicatos y de los paros, cada uno tiene sus
maneras de manejarse y uno puede estar de acuerdo, personalmente puede estar de acuerdo con una manera o con otra. Yo creo que las manifestaciones y el paro exceden el reclamo de un sindicato hoy por hoy. Hoy se está reclamando mayor justicia social. Seba está trabajando desde hace un tiempo con el movimiento Evita, acá y en distintos lugares. Y vos cuando te juntás y conversás, se han triplicado los comedores escolares, o sea, la cantidad de gente que come en el comedor escolar, se han triplicado los comedores barriales. O sea, hay una situación real de necesidad que este gobierno, hoy Sí. para llegar a la elección, Está bien. tenga que hacer las políticas de ajuste que las criticó durante tanto tiempo y que no van a solucionar, porque a donde te aumentó el combustible, que no está dentro de este paraguas. Sí, justamente es lo que se está hablando, ¿no? Y- Que los costos van a subir si aumenta el combustible y no lo metieron ¿Entendés? dentro de las medidas. Pero termina de hablar el Sí. presidente y el dólar aumenta a la tarde. Termina de hablar el ministro de Economía, el dólar aumenta a la tarde. Sí. Entonces, eso habla de confianza, habla de credibilidad. Sí, sí, obviamente hemos perdido todo esto, pero a ver, lo que decíamos con respecto a los maestros, me parece que los maestros terminan siendo rehenes, una opinión personal, ¿no? Obviamente que nosotros tampoco desde acá podemos solucionar el problema del país, pero me parece que los maestros terminan siendo rehenes en este caso, porque me parece que los intereses de los gremios excede a los maestros. Me parece que no se está pensando en los maestros, ni en los No, chicos, mirá. ni en la sociedad, porque que se anuncie un paro al otro día de que llegaste a un acuerdo y de que cuando se llega al acuerdo, bueno, en este caso el sindicato que representa a los maestros diga, bueno, se llegó al acuerdo, pero a mí no me conforma, Baradel en este caso lo dijo, a mí no me conforma el acuerdo cuando están consiguiendo por lo menos algo para que se siga. Bueno, pero me ahí- parece que eso pero excede a los maestros. ahí vos tenés que no son es- rehenes. Pero vos fíjate que no es un solo sindicato. Por ahí uno de los sindicatos se adhirió al paro y otros no. Algunos docentes se adhirieron y otros no. O sea, tenés la libertad. Mirá, yo soy profesor de educación física, soy docente, yo le he hecho paro a gobiernos peronistas. ¿Por qué? Porque consideraba que en su momento esa realidad económica no era coherente con lo que se estaba ganando. Y acá estamos hablando de que no se está respetando una ley, que es la Ley Federal de Educación, en donde todos los subsidios que iban a aquellas provincias y a aquellas escuelas para mantenimiento, capacitación y demás, no está llegando, se dejó librado a las provincias. Por ejemplo, hay provincias que no empezaron las clases. Entonces vos decís, Terrible. el paro por ahí no habla de lo que vos arreglaste acá y ante un sector y una situación, porque vamos a pensar también que si vos te comparás acá con Chaco, estamos mucho mejor. Ahora, si vos vas a la realidad donde vos el reclamo debe ser de la Ley Federal de Educación, vos estás peleando por lo que no pueden defenderse también. Claro. Entonces, es lo que se tiene que entender. Y vuelvo a decir, yo he hecho día de paro y a veces no he hecho. Ahora, eso no quiere decir que acá un gobierno que pregonó que la educación es el pilar de la sociedad, que te dijo en el 2015 que un docente debe ganar 40.000 pesos y que hoy te da, después de un año sin paritaria, te está dando porque lo que necesita es ver si algún docente más lo votan en el mes de agosto, me parece que no es respetuoso. Por eso hablo del respeto y del no respeto. Vos si tenés esa idea en el 2015, Sí, la mantenés pero para vamos a estar hasta, bueno, podríamos conversar 7 días, porque que un mismo nombramiento tenga a 3 personas cobrando sueldo con el mismo nombramiento de director de una escuela, a mí me parece que no es respetuoso tampoco. No, Entonces, y para eso existen los directivos, los inspectores, los controles. bueno, no estarían viendo esta Sí. situación. Estamos mal como sociedad, me parece, Sí. pero lamentablemente en este caso, a ver, creo que la base de todo, y no sé si vamos a coincidir en esto, es la educación. Y justamente lo más importante que tenemos son quienes nos educan, entonces habría que tenerlos primero que todo, tendría que ser prioridad en una nación los educadores, porque son quienes nos forman. Hoy lleguemos a lo que lleguemos, desde la crisis económica hasta el que no usa casco en una moto, si lo profundizamos vamos a llegar a la educación. Es Sencillo. complicado. Yo lo que digo es que tenemos que empezar a respetar las reglas. Estamos hablando de armar Pero como leyes individuos, nuevas, Edu, pero ¿o no? personalmente. Como individuos. Exactamente. Sí. El monte, lo que fuera. Por eso Depende digo, de cada uno de nosotros. Sí. Hay una ordenanza, dice, Estoy de acuerdo. respetémosla. Sí. Y si después vemos si se modifica o no. Pero por lo menos empecemos respetando la que hay. Yo creo que en ese sentido, y en esto volvemos a decir, más allá de las diferencias políticas y demás, tenemos que encontrar un sentido para dónde vamos. ¿Por qué? Porque a mí no me gustaría que mi hija, que hoy tiene 7 años, a los 18 se tenga que ir del Sí. país a trabajar a otro lado. Te desgarra
familiarmente. Entonces vos decís, no puede ser, no nos podamos poner de acuerdo en situaciones normales. Después vos pensás de esta manera, pero tenemos que empezar a encontrar ese punto. Creo que si no aprendemos con esto va a ser muy difícil. Creo que es un punto de en que la sociedad tenemos que empezar a ver qué queremos para adelante. Aquello que le toque gobernar, de abrir un poco más la cabeza, pensar un poco más en la comunidad. Y acá en Monte, que nos conocemos todos, entiendo que debería ser más fácil. Edu, muchas gracias. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.